Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela y si eres emprendedor o emprendedora, si eres profesional, quédate porque estás en el lugar. Bueno, hoy vamos a hablar sobre nichos de mercado. Vamos a ver qué significa esto, cuál es el concepto, pero te voy a contar sobre todo 5 motivos por los cuales es importante que niches tu negocio para poder tener así mejores resultados. ¿Qué es entonces nicho de mercado? Bueno, vamos a ver. Un nicho de mercado es una porción, es un segmento del mercado como un todo, y un nicho de mercado es un segmento mucho más reducido de personas que tienen ciertos intereses en común. Estas personas pueden tener no solamente intereses en común, como pueden tener dolores en común o pueden tener también aspiraciones en común, ¿sí? Entonces vamos a poner acá que el nicho de mercado es entonces un segmento del gran mercado, digamos, cuyos integrantes tienen intereses en común. Entonces, por ejemplo, si yo te digo psicología, pensamos en algo demasiado amplio, ¿cierto? Psicología es un área dentro de la salud, ¿ok? Pero es demasiado amplio. Psicología es muy abstracto, ¿no? Si yo quiero buscar un psicólogo específico y me dicen psicología solamente, es como que no logramos conectar con eso, no nos encontramos, no nos identificamos con ese gran nicho que sería la psicología, porque sería como decir también medicina u odontología, porque estaría todo dentro del ámbito de la salud. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer una especie de reducción de este embudo, ¿no? Porque en definitiva se trata también de un embudo, podríamos decir que, por ejemplo, dentro de la psicología tenemos la psicología que es infantil, psicología para parejas, perinatal, psicología perinatal, que sería los psicólogos que trabajan con mujeres que están embarazadas o que están en un periodo de posparto, ¿sí? Entonces, como te fijas, tenemos dentro de gran nicho que es la psicología, que es un nicho demasiado grande, podemos empezar a ir como disminuyendo, ¿no? Achicando un poco. Es como poner una lupa. Imagínate como poner una lupa, ¿no? Vamos poniendo una lupa y vamos viendo un poquito más de cerca eso que queremos, ese gran mercado que queremos ir como subnichando. Entonces, dentro de la psicología infantil vamos a encontrar una determinada porción de personas que es este segmento de mercado, es decir, esta porción más pequeña de todo el gran mercado de la psicología. Bueno, están los que tienen hijos, porque no todos tienen hijos, no todos los pacientes de psicólogos tienen hijos. Entonces, dentro de eso están los psicólogos que trabajan con psicología infantil, cuyo trabajo está enfocado a padres, evidentemente padres y madres de nenes que tengan algún tipo de problemática, ¿sí? Por supuesto que los que de pronto van a buscar un psicólogo de pareja a lo mejor no tienen hijos, entonces están buscando otro tipo de auxilio, otro tipo de ayuda, otro tipo de terapia, ¿no? Después, los psicólogos que trabajan con adultos mayores están muy nichados, son adultos mayores, no es para adolescentes, sino es para, adultos jóvenes, es para adultos mayores. ¿Te das cuenta cómo el propio nombre de la rama de la psicología ya nos indica a qué podría estarse dedicando cada una de estas especialidades? Pero no termina ahí. Vamos a pensar que estamos trabajando con esta primera opción de psicología infantil. Dentro de la psicología infantil, a su vez, también podemos seguir nichando. ¿Por qué? Porque podemos tener psicólogos que trabajen con nenes que tienen ansiedad, psicólogos que trabajen con nenes que tengan problemas de déficit atencional, que muchas cosas están relacionadas, pero hay psicólogos que se
perdón, estudian y profundizan y se especializan, no me salía la palabra, se especializan en una sola rama. Entonces puede ser ansiedad, nenes con depresión, nenes con déficit atencional, nenes que están pasando por un duelo. Entonces el psicólogo se especializa solamente en trabajar etapas de duelo infantil, por ejemplo, nenes que pierden a la mamá, que pierden al papá, que pierden a un abuelo, que pierden un animalito de estimación, lo que sea, ¿no? Duelo como tal. Entonces son nenes que están pasando por un duelo, no son nenes que de pronto tienen déficit atencional, ¿se entiende? Entonces, ahora vamos a verlo, pero esto nos ayuda como usuarios, como posibles pacientes, vamos a pensarlo así, a poder definir con qué terapeuta me quiero atender, con qué psicólogo me quiero atender. Porque si yo soy una adulta y estoy pasando por un problema laboral y quiero empezar como a trabajarlo, o si estoy emprendiendo, ¿no? Vamos a poner, estamos emprendiendo, bien, todo bien, pero de pronto nos frustramos demasiado cuando no conseguimos los resultados, o estamos tocando un techo empresarial que no nos permite lidiar con el tema de la inseguridad frente a personas que vamos a contratar, por ejemplo, no sabemos liderar un equipo, no sabemos la gestión de personas, cómo se hace, y eso nos genera una cierta ansiedad. Cada emprendedor tiene sus cosas, entonces sus inseguridades y tal. Yo no voy a buscar un psicólogo infantil para trabajar conmigo, si yo sé, porque primero que soy adulta para empezar, pero además un psicólogo infantil no va a tener las herramientas. Él no va a tener las herramientas, o ella, la psicóloga, el psicólogo, no va a tener las herramientas para poderme ayudar, porque lo que yo estoy buscando es otra cosa. ¿Se entiende? Creo que esto, ¿no? Estamos de acuerdo que esto no es tan difícil de entender. ¿Bien? Bueno, una cosa que es muy importante es que cuando nosotros no hacemos este ejercicio de subnichar, de encontrar nuestro nicho de mercado, este segmento de personas con las que queremos trabajar, terminamos hablándole a todo el mundo y como consecuencia no le hablamos a nadie. Por eso el ejemplo que te ponía de psicología, ¿no? Si nosotros queremos hablarle a todas las personas, que esto es un error muy común de los psicólogos y de varios otros profesionales liberales, ¿sí? No solamente los psicólogos, hay muchos otros profesionales liberales que quieren abarcar todo. Por ejemplo, abogados que quieren abarcar todo. Hay escribanos que quieren abarcar todo. Hay odontólogos que también quieren abarcar todo, y hay psicólogos, por supuesto, que también. Es decir, en todas las profesiones, digamos que los profesionales, bueno, lamentablemente en las facultades no nos enseñan a hacer estas cosas, entonces cuando salimos al mercado a buscar nuestro propio sustento, nuestro trabajo como profesionales, nos encontramos bastante perdidos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no hacemos este ejercicio de subnichar, terminamos, como dije, hablándole a muchas personas, pero no le estamos hablando a nadie en concreto. Entonces, no terminamos de conectar con nuestra audiencia, ¿sí? No terminamos de dejar claro nuestro mensaje, no terminamos no logramos que la persona que nos está escuchando sienta que necesita de nuestro servicio, de nuestro curso, de lo que sea que estemos vendiendo, ¿sí? Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de psicólogo, si yo soy una psicóloga infantil, ¿no? Que trabaja con nenes, también trabajo con los papás, evidentemente, pero ¿no? El público son los nenes. Yo tengo que definir con qué nene quiero trabajar, porque no es lo mismo trabajar con un nene que tiene una edad de 4 años o de 5, está en nivel inicial, a un nene que ya está en tercero o cuarto de escuela, es decir, que ya tiene 8, 9, 10 años, o un nene de 12, 13 que está entrando en la preadolescencia. Son cosas totalmente diferentes. Entonces yo no me puedo poner solamente carteles, soy psicólogo infantil, y hablarle a todos por igual, porque no son públicos iguales, no tienen dolores similares, no tienen aspiraciones similares. Es más, son muy diferentes, son etapas, son edades diferentes. Incluso los papás experimentan también dolores y aspiraciones distintas con sus hijos en las diferentes etapas de la vida de sus hijos. ¿Se entiende? Entonces es muy importante hablar en lo posible, definir un nicho y enfocarnos en ese nicho. ¿De acuerdo? Esto está muy relacionado también con lo que es la definición del avatar y la persona o cliente ideal, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, sigamos. Normalmente la definición, vamos a decir, la segmentación de este nicho que queremos elegir para trabajar
en términos técnicos se realiza de 4 formas, o teniendo en cuenta 4 elementos, que son los elementos geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno qué es lo que quiere decir. Cuando nosotros estamos hablando de un segmento por la geografía, simplemente estamos diciendo que queremos que las personas de tal localidad, de tal país o de tal ciudad o de tal lugar X específico quieren que sean impactados por mi mensaje, ¿sí? Muchas veces, si por ejemplo estás trabajando con un consultorio físico, eres un odontólogo, eres un abogado, eres un psicólogo, como estábamos diciendo el ejemplo, o cosas así que requieren que la persona tenga que ir presencialmente. Si bien acá yo trabajo mucho con lo digital, lo online, mi bandera es que todos tenemos que estar en el mundo digital, pero aún así hay profesionales que tienen sus productos digitales, pero también tienen sus servicios, siguen vendiendo su hora, digamos, por dinero, ¿sí? Entonces la descripción geográfica, la segmentación geográfica de estas personas, de este avatar, es importante para algunos tipos de algunos profesionales, ¿no? Luego, lo que sería la segmentación demográfica. Acá lo que tenemos es la edad, el sexo, la religión, ¿qué más? El salario y sueldo, lo que gana, ¿sí? Salario, nivel educativo. Esos son como los puntos que tienen que ver con la segmentación demográfica. Entonces eso es importante porque, como decía recién, no es lo mismo un psicólogo infantil para un nene de 4 años, de 10 o de 13, de 12, 13. Lo mismo el sexo. A lo mejor yo quiero trabajar con solamente nenes varones o nenas mujeres. A lo mejor solamente quiero trabajar con nenes cuya familia forman parte de una determinada religión. Puedo segmentar por eso también. También puedo segmentar por el salario o los ingresos que tienen a nivel familiar, ¿sí? En esa familia. Y por el nivel educativo, en este caso, puede ser tanto de la persona, del avatar en sí, que en este caso, como es un nene, sabemos que es un escolar, pero podemos definir de pronto el nivel educativo de los papás, ¿sí? Y eso con todo, absolutamente con todo. Así sea que vas a vender un curso para aprender a hacer uñas en gel, un curso para tejer crochet, un curso para cómo hacer ejercicios en casa, lo que sea, no importa, yo porque quiero seguir con el ejemplo que había dicho al principio, pero esto aplica para cualquier tipo de curso, formación o mentoría que quieras vender, ¿sí? Es importante que hagas esta segmentación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos tener acá, por ejemplo, les traje un par de ejemplos para que puedan ver un poquito mejor cómo es esto de la segmentación demográfica. Supongamos que tienes que eres un profesor de gimnasia, un personal, ¿no? Te gusta enseñar a hacer ejercicios y tienes un curso sobre eso. Y tu curso solamente es específico para adultos mayores. Ahí tienes la segmentación, ¿sí? Tienes un plan de ejercicios solamente para adultos mayores y ese es tu nicho, tu subnicho dentro de lo que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? Luego, en el caso de moda femenina, ¿no? De ropa femenina, por ejemplo, puede ser moda femenina evangélica, ahí tenemos la religión, ¿sí? Estamos subnichando. Luego, una cafetería, supongamos una cafetería, que esto es un ejemplo físico. Y este otro también son ejemplos físicos, más allá, como dije, de que yo trabajo mucho con lo digital, pero para que puedan entender que también en lo físico se aplica. Si tenemos una cafetería, bueno, podemos subnichar por un café gourmet para los amantes del café, ¿sí? Acá estamos subnichando por lo que serían los ingresos o el salario, ¿no? Un café gourmet, que es algo que evidentemente tiene un valor mucho más elevado que es simplemente ir a tomarse un café a un restaurante. Y por último tenemos una librería para universitarios porque estamos subnichando por el nivel educativo. No es una librería para escolares, no es una librería para liceales, es una librería para universitarios. Que puede ser una librería online también, ¿no? O sea, así lo vamos a pensar desde ese lugar. Bueno, luego tenemos la segmentación psicográfica. Y dentro de la segmentación psicográfica
Dentro de la segmentación psicográfica tenemos lo que son los valores, las creencias, las banderas que levantan las personas, ¿no? Aquellas cosas por las que las personas luchan o con las que las personas se identifican profundamente. Y acá tenemos 3 ejemplos clarísimos, que son, por ejemplo, en el área de cosmética, la cosmética que no utiliza animales para, ¿no?, la elaboración, la experimentación, ¿no? Luego tenemos los restaurantes, que pueden ser segmentados por restaurantes especializados en comida vegana, comida vegetariana. Y en el área de confitería, por ejemplo, podría ser una confitería especializada en productos sin gluten. Tanto la cosmética como la confitería pueden ser productos que se pueden trasladar perfectamente al mundo online. En el caso del restaurante, evidentemente, no tanto, ¿no? A menos que puede ser un subnicho de pronto, que tenga un restaurante físico, ¿no? Puedes tener un restaurante físico y tener un producto digital en donde tú enseñes a otras personas a cocinar las comidas veganas. Entonces tienes un curso, por ejemplo, de comida vegana. Ese podría ser perfectamente digamos, una forma de digitalizar tu negocio físico, ¿sí? Y por último tenemos la segmentación conductual, es basada en las conductas, en los intereses conductuales, ¿sí? Serían los hábitos de consumo de las personas, la forma como las personas gastan el dinero, cómo las personas se comportan generalmente. Acá, por ejemplo, les traje 3 ejemplos también. Traje 3 ejemplos. 1, repuestos para ordenador o PC. Y el subnicho sería repuestos de PC para gamers, es decir, para las personas que juegan. No es un repuesto de PC para cualquier tipo de PC, porque las computadoras que usan los que juegan juegos online son muy grandes, muy potentes. Entonces estos repuestos son distintos que una computadora que simplemente se usa para grabar un video, editar un Word y usar Facebook o Instagram. Son cosas diferentes. Luego tenemos una tienda de zapatillas o de championes, como le decimos aquí, y el subnicho sería tienda de zapatillas para corredores, es decir, sería solamente para el hábito de quienes, digamos, el segmento de personas que tienen el hábito de correr. No es cualquier tipo de champión, es para los que corren. Y puse un producto digital que sería, por ejemplo, un curso de guitarra, que perfectamente podría ser presencial, pero como yo quiero trabajar con online, un curso de guitarra online, pero se subnicha en un curso de guitarra para cantantes de iglesias. Entonces no es un curso de guitarra para cualquier tipo de segmento, sino para el segmento de personas que cantan, que tienen un coro, por ejemplo, en una iglesia o cosas por el estilo. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera es como hacemos todo el ejercicio de ir subnichando el mercado, el segmento con el que queremos trabajar. Porque de esta forma, además, las personas empiezan a tener mucho más conexión con nosotros. ¿Ok? Vamos a ver ahora 3 problemas de quienes no realizan este ejercicio de subnichar. Uno de los principales problemas es el siguiente, sobre todo esto aplica para los profesionales. Los profesionales liberales, los que hicieron una facultad, una universidad, un curso más largo, una maestría, lo que sea, suelen tener una tendencia a saber mucho sobre aquello que estudiaron, a saber mucho sobre la teoría, pero no saben vender su servicio. Y si tú estudiaste algo que luego requiere de que tengas un público para que te contrate, entonces si no sabes vender ese servicio, no te va a funcionar el negocio. Lamentablemente las facultades, las universidades, en su gran mayoría no enseñan a los profesionales a vender. Entonces, uno de los problemas de quienes no se subnichan es que tienen mucho conocimiento de la teoría, pero no saben ni vender ni saben hacer este ejercicio de subnichar su negocio. Entonces llegas a un Instagram, por ejemplo, de un profesional liberal y lo que más aparece es, si es un consultorio odontológico, te aparece la dirección, te aparece el teléfono y te aparece el horario de atención y el nombre del profesional. Si es un consultorio de psicólogo, te aparece también el psicólogo, te aparece la corriente con la que trabaja, el horario y la dirección, ¿sí? Y más nada, entras al Instagram y no hay más nada. Y así con varios profesionales, lo he visto con varios profesionales. Pero ¿qué pasa? La persona que llega y ve tu perfil de esa manera, que ni siquiera está segmentada, no sé ni a quién le estás hablando, no sé si atiendes a todo el mundo, si
te especializaste en todas las cosas o cómo es el tema, esto es un grave problema, sobre todo para los profesionales, ¿sí? Luego, otro problema que tienen muchos emprendedores y profesionales es el miedo de no venderle a nadie si subnicha demasiado. Es decir, la creencia de que si subnicho mucho el mercado, el sector en el que yo estoy trabajando, no lo voy a vender a nadie. Y eso es, repito, una creencia. ¿Por qué? Porque cuanto más específico es tu nicho, más autoridad tienes, digamos, en la percepción de las otras personas, ¿sí? Piensa en algún profesional así, que se te pueda venir a la cabeza rápidamente, un profesional de la salud que trabaje con cirugías estéticas. A lo mejor en tu país hay uno que es el capo de capos, ¿no? Que se dedica a esto. ¿Por qué en el imaginario de la persona se le viene así, ¿no? Pestañeamos y ya nos acordamos de ese profesional, o de un abogado, o de alguien que tiene una tienda específica de un cierto producto muy subnichado? ¿Por qué es que nos acordamos más rápido? Porque ya tiene una cierta autoridad en ese terreno, en ese segmento, ¿sí? Las personas asocian a ese profesional o a ese productor de contenido, por ejemplo, con una determinada cosa, ¿sí? Entonces eso en la percepción del público, del avatar, de la audiencia, da muchísimo más autoridad. Y es mentira que le vas a vender a menos personas porque hagas este ejercicio de subnichar. Todo lo contrario. Repito, cuanto más abarcativo eres, cuanto más hablas así a todo el mundo, en realidad le estás hablando a mucho menos gente, porque menos personas van a conectarse contigo, ¿sí? Así que esto es un mito. Y por último, otro problema es, bueno, el de no definir el avatar o la persona, que sobre eso tendremos otros videos específicos porque no quiero extenderme mucho con esto, pero no tener bien definido a quién le estamos hablando es un gravísimo error, tanto como no definir el nicho, como no definir la línea editorial o como no definir el calendario editorial y muchas otras cosas, ¿no? Pero no definir el avatar o la persona con el que estás trabajando es un problema, porque de nuevo, esto está muy relacionado con lo anterior, le hablamos a todo el mundo y terminamos no hablándole a nadie, ¿sí? Tenemos que saber quién es la persona a la cual estamos dispuestos a ayudar, a qué grupo de personas yo con mi trabajo, con mi curso, con mi mentoría le resuelvo, le soluciono un problema o le doy el beneficio de poder adquirir algo que aspira, ¿sí? Eso es muy importante. Y para finalizar vamos a ver 5 ventajas de subnichar o de nichar tu negocio. Vamos a ver. El primer punto, la primera ventaja es que vas a empezar, cuando tú haces este ejercicio de nichar bien tu negocio, tu marca, de saber a quién estás hablando, de cuál es ese segmento menor de personas a las cuales te estás dirigiendo, y además también conocer a tu avatar con todos sus detalles, ¿no? La cuestión demográfica, la cuestión psicográfica, la cuestión de, bueno, todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Esto de conductual, demográfica, el sexo, la religión, los ingresos, el nivel educativo, la edad, los dolores, las aspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos definido eso, es mucho más fácil crear contenido para esa audiencia, porque ya sabemos cuáles son esos dolores, cuáles son esas aspiraciones que tiene este avatar, por ejemplo, y ya sabemos también, antes, ¿no? El paso anterior sería que ya sabemos cuál es el nicho del que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando con un nicho de, sigamos con el ejemplo del curso de guitarra para personas que tocan en iglesias, bueno, ese es el nicho. Ese es el nicho. Después tendré que definir qué edades tienen los guitarristas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus aspiraciones, ¿no? Dónde viven, qué hacen, qué les gusta hacer, cómo, etcétera, etcétera. Pero el nicho es un curso, es un nicho de personas que tocan la guitarra en iglesias. Ese sería el nicho. Yo lo que vendo es un curso para esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo el contenido, yo ya tengo muy bien definido en mi cabeza cuál es ese contenido que le va a servir a esa persona que toca guitarra en las iglesias.
Otro punto súper importante es reducir el gasto de inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, vamos a suponer que, en mi caso, vamos a ponernos a mí misma como ejemplo. Yo quiero trabajar con marketing digital. Ese sería mi nicho. Bien, puedo seguir subnichando, porque dentro de marketing digital puedo tener marketing de contenido, puedo tener email marketing, puedo tener edición de vídeos, puedo tener tráfico pago, puedo tener gestión de redes sociales, un montón de cosas. Puedo tener lanzamientos digitales, puedo tener creación de cursos, puedo tener edición de video, no sé si lo dije, en fin, son muchas cosas, ¿no? Copy, etc. ¿Qué pasa? Si yo quiero trabajar dentro del nicho de marketing digital y quiero abarcar estos, creo que nombré en un segundo como 8 subnichos dentro de marketing digital. Si yo quiero trabajar con 8 subnichos, primero que me voy a volver loca, eso para empezar. Segundo, que el gasto de inversión es tremendo porque tengo que hacer cursos y formaciones y lecturas y ir a talleres, etcétera, de 8 cosas diferentes. No me va a dar la vida para poder aprenderlo todo, ¿sí? Entonces se termina volviendo un Frankenstein. O sea, una cosa, una mezcolanza, una ensalada de frutas. Eso no te sirve. Entonces lo que tienes que hacer es elegir un subnicho dentro de ese nicho más grande o ese macro nicho, elegir un subnicho y enfocarte en eso. En mi caso yo estoy enfocada en lo que es la venta, ¿no? La monetización de los conocimientos a través de los lanzamientos digitales, ¿sí? Entonces creas un curso, creas una mentoría y la vendes. ¿Cómo la vendes? Con la estrategia de lanzamientos digitales. Ese es el subnicho que yo elegí, ¿sí? Y sobre eso son mis formaciones, ¿de acuerdo? Yo te puedo enseñar todo sobre nicho, sobre avatar, sobre cómo construir la audiencia, cómo esto, cómo aquello, pero el fin es que tú puedas vender ese curso o esa mentoría, ¿sí? Y no venderlo de cualquier manera, sino que venderlo con lanzamientos. ¿Se entiende? Entonces yo me especializo en un punto y enfoco mi energía y mis recursos, mi inversión en un solo punto. No desperdicio el tiempo y el dinero en 800.000 cosas al mismo tiempo. Luego, otra ventaja también de nichar tu negocio. Cuando estamos trabajando con marketing digital es mucho más fácil hacer este ejercicio de subnichar, ¿sí? Porque si tú te fijas en los negocios físicos o los profesionales liberales que trabajan de forma física, no sé por qué, pero tienen una tremenda dificultad en hacer este ejercicio de subnichar sus negocios. Quieren hablarle a todo el mundo, a lo mejor no saben este concepto, no lo conocen, capaz que tú eres alguno de estos profesionales o de estos emprendedores que tienen negocios físicos. Yo te diría que migres para el mundo digital y que aprendas a hacer este ejercicio de subnichar, ¿sí? Porque te va a hacer la vida muchísimo más fácil esto. ¿Por qué también es más fácil? Porque tú cuando trabajas con marketing digital vas a trabajar en las redes sociales, básicamente YouTube, Facebook, Instagram, los 3 principales. También podrías tener una web si quieres y trabajar con email marketing. Esas son diferentes herramientas, pero la visibilidad de tu marca se va a dar a través de las redes sociales. Entonces ahí nomás ya es mucho más fácil porque las redes sociales son gratuitas, es simplemente llegar y publicar. Luego, una cosa que no es gratuita es son los anuncios, ¿no? En Meta. Bueno, perfecto, no son gratis, pero nos ayudan un montón a dar visibilidad y a traer la gente con la que realmente queremos que se conecte con nuestro trabajo. Luego, ¿por qué es más fácil también trabajar con marketing digital? Porque si, por ejemplo, queremos hacer una identidad visual, tenemos herramientas como Canva, entonces ahí hacemos toda nuestra paleta de colores con nuestra tipografía, con nuestro tipo de imágenes, nuestro banco de imágenes, y ese empieza a generarse, a construirse lo que sería la línea editorial y también el calendario editorial, lo que sería la identidad de la marca, ¿no? De la cual vamos a hablar en otro video después. Entonces esto en marketing digital se hace mucho más fácil y más rápido también, ¿sí? Entonces todo lo que es identidad visual, la identidad de marca, la visibilidad con las redes sociales, el alcance con los anuncios, todo esto es mucho más fácil con marketing digital, ¿sí? Entonces la invitación está para que te vengas al mundo digital. Luego tenemos el penúltimo factor o beneficio, digamos, de subnichar tu negocio. Es el tema de la conexión con el avatar o la persona o el cliente ideal. Esto es lo mismo. Como ya lo repetí,
Ya lo dije anteriormente. Si tú creas contenidos que son importantes, contenidos, la columna, la espina dorsal de tu negocio, marketing de contenidos. Si tú creas contenidos para un determinado grupo de personas que quieren que sean los que se impacten con tu mensaje, porque tú les solucionas un problema, ¿eso qué hace? Que las personas que te leen, que te escuchan, que te ven, se conecten contigo de una manera mucho más fácil, mucho más fluida, ¿sí? Es mucho más sencillo conectarnos con una persona, con un grupo de personas a las cuales les estamos tocando el talón de Aquiles, ¿no? Es mucho más fácil, porque esa persona va a sentir que le estás hablando a ella. Entonces, este es un punto crucial. De los 5 puntos, yo diría que la conexión con el avatar o la persona o cliente ideal es uno de los más importantes. Si tú no conectas con tu audiencia, si no conectas con las personas, si estas personas no ven en ti la posibilidad de una solución al problema que están teniendo, olvídate. No te van a contratar, no te van a comprar un curso, no te van a comprar nada, ¿sí? Y por último, el último punto o beneficio por el cual es importantísimo subnichar tu negocio es porque te vuelves experto en el tema. Esto tiene mucho que ver con la autoridad que mencionaba anteriormente. Es decir, cuanto más subnichado tu negocio, más vas a estudiar sobre eso, más te vas a enfocar, más vas a publicar, más contenido vas a hacer y te vas a terminar volviendo un experto. Ser experto no es una cosa que se da de un día para el otro, ¿no? Es algo que se va construyendo con el tiempo. Pero hay tanta información allá afuera, ¿no? En internet, en Google y todo eso, que hoy en día las personas pueden comprarse cursos, pueden estudiar, pueden formarse, pueden comprarse un libro, pueden leerlo digitalmente. Es decir, la información está al acceso de todos. Entonces, volverse experto en un tema no es algo tan complicado como lo podía ser en otra época histórica, ¿sí? En el que para ser experto sí o sí había que estudiar todo religiosamente en una facultad y toda la cosa. Hoy en día podemos ser expertos en tejido, en crochet, en cultivar plantas, ¿no? En expertos en té. Hay expertos de todo lo que te puedas imaginar. Así que el punto de ser experto en algo tiene que ver también con esto de la autoridad, de la percepción que tienen las personas cuando te ven, cuando te escuchan. ¿Ok? Bueno, espero que te haya servido este contenido. Si es así, dale a me gusta al video, compártelo, deja tu comentario aquí debajo y suscríbete al canal. Cuéntame, por supuesto, en cuál de todos estos puntos de pronto te sirvió más, si tenías conocimiento sobre esto, si quieres agregar alguna cosa más, te estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Que pases muy bien. Chau, chau.